Exacto. 2 episodios Hola, exclusivos al bienvenidos mes. a Quiero ser como Historias Leticia, del fútbol que el no podcast salen en el los que telediarios. descubrirás esas historias Cracks que olvidados, pasan más goles desapercibidas imposibles dentro y del anécdotas universo que solo fútbol los y que verdaderos merecen ser futboleros contadas. entienden. Y todo eso por menos Este de 2 es el euros. primer episodio Eso de sí que es 2026, rendimiento por inversión. y puede ser Claro. un buen momento para Mientras echar tú la te vista tomas un atrás café, y yo analizar estoy un viajando al poco fútbol de los cómo 90. fue el Vale, 2025. me has convencido. En lo La personal, próxima vez ha me habido salto el café altibajos, pero y no me me suscribo. quejo en absoluto de cómo es mi vida en este momento. Cuando me vine a Por Malta solo tenía muy claro que me iba a quedar aquí 1,99 mientras euros fuese al feliz. mes. Y de momento, Suscríbete os puedo a decir Quiero ser que como no tengo Leticia pensado moverme de aquí. en iVoox. He encontrado mi sitio. 2 mi lugar en el episodios mundo. exclusivos cada Y en lo mes. relativo al podcast, estoy contento, la Historias verdad. del Hemos fútbol puesto de en marcha verdad. el grupo de WhatsApp. Para y los me que encanta viven el grupo balón con de el gente que ha corazón. entrado y que se está formando. Ahí se puede hablar de fútbol con total tranquilidad. Además, cada vez sois más los que descubrís Quiero ser como Leticia. Y eso me da fuerza para seguir buscando ideas. El año pasado fueron un total de 16 episodios, entre episodios regulares y los cortitas y al pie. Y ha habido muchas alegrías. Yo disfruto un montón descubriendo curiosidades cuando voy preparando los episodios y espero trasladaros ese mismo entusiasmo. A cambio, os voy a pedir una cosa que es muy importante y no os va a costar nada. Darle cariño y utilizar la plataforma en que lo escuchéis para darle un like, un me gusta o un comentario. En los tiempos que corren, los algoritmos son los que mandan, y cuantos más comentarios o me gusta tenga un episodio, pues más lo recomiendan las distintas plataformas. Son los tiempos que nos está tocando vivir. El fútbol es de todos los que lo amamos, y da igual en dónde nos encontremos. Siempre, un balón será símbolo de unión. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Leticia? En febrero de 2020, un sufrido aficionado del Hearts of Oak hizo un apasionado llamamiento para conocer a la plantilla. Cuando por fin se le concedió su deseo, aprovechó el momento para pronunciar una breve profecía. Rodeado de jugadores de su amado Hearts, Ata Abbey, de 68 años, confinado en una silla de ruedas, les dijo que ganarían la Premier League de Ghana. Dios lo ha ordenado. Añadió. El cómo y el cuándo eran en aquel entonces un misterio. Basta decir que la pandemia de COVID-19 puso fin abruptamente a aquella temporada. En las temporadas anteriores, los Hearts habían sufrido un desengaño tras otro, que culminó en una sequía de trofeos de una década. El club fue fundado el 11 de noviembre de 1911, el 11 del 11 del 11, por un grupo de jóvenes de Ashertown liderados por Christopher Branford Netey, quien también formó parte de la plantilla durante aquellos primeros años de existencia de la entidad. Aquel grupo eligió el roble Oak como símbolo de fuerza, durabilidad y longevidad, inspirados tal vez por nombres militares británicos y con el objetivo de desafiar al club dominante de la época, The Invincibles, los Invencibles. Sin embargo, debido a la incertidumbre social y económica que asolaba Ghana en aquella época, el Hearts se vio obligado a esperar hasta 1922 para disputar su primera competición de verdad y, de hecho, aquel año levantaría su primer trofeo, la Liga de Fútbol de Accra, fundada por el gobernador de la antes llamada Costa de Oro, Sir Gordon Guggisberg. Tras ganar la edición inaugural del torneo, el Hearts pasó a ganar 6 de las 12 ediciones de un torneo que se prolongó durante más de 30 años, antes de ser sustituido por la Ghana Premier League, competición que sigue siendo el principal acontecimiento futbolístico del país. La creación de esta competición de la Ghana Premier League, el primer torneo profesional organizado del país, coincidió en 1956 con un momento de gran efervescencia política y nacional en Ghana. La nueva Asamblea de Ghana aprobó una moción que autorizaba al gobierno a solicitar la independencia de la Commonwealth británica y el 6 de marzo de 1957
Ghana se convirtió en el primer país del África subsahariana en alcanzar su independencia. Como buen pionero, el Hearts of Oak ganó la temporada inaugural de la Premier League de Ghana y desde entonces ha acumulado la impresionante cifra de 21 campeonatos, aunque como veremos más adelante, el 21º título tardaría más de una época en llegar. El Hearts fue tan dominante a finales de la década de los 50 y principios de los 60 que sus vociferantes seguidores acuñaron el nombre de Phobians, traducido a miedo en la lengua nativa, porque se decía que a los equipos les aterrorizaba jugar contra ellos. El apodo ha perdurado hasta nuestros días. Los cánticos de Phobia resuenan en el Accra Sports Stadium o Jan Stadium, que tiene una capacidad para 40.000 espectadores, creando un ambiente de presión en los partidos de casa. Antiguos jugadores como Yao Amankwa Mireku, 7 veces ganador de la primera división ganesa, comentan la imponencia del cántico y cómo vigoriza al equipo. Los aficionados y jugadores rivales también describen su reacia admiración por el icónico grito de guerra. Si hay algo que distingue sobremanera al Hearts of Oak es su zamarra, su piel, su camiseta. Desde 1917, el Hearts juega con una característica equipación arcoíris, compuesta normalmente por los colores rojo, azul y amarillo. A lo largo de los años, la vibrante combinación de colores se ha ido combinando con diversas impresiones creativas, siendo las rayas en bloque la base del diseño de la década de los 90. Desde entonces ha dado paso a un arte más extravagante que incluye patrones de diamantes, teselados y flechas entrelazadas. En 2018 el Hearts firmó una asociación a largo plazo con Umbro, la popular firma de camisetas, para diseñar, producir y patrocinar sus equipaciones. Calificado como uno de los mejores acuerdos en la historia del fútbol africano por el entonces director ejecutivo del Hearts, Mark Noonan. Umbro ha contribuido a la creación de algunas equipaciones sorprendentemente bellas en los últimos años, que son objeto de deseo de los más alezados coleccionistas. Irónicamente, el experto en mercadotecnia futbolística Noonan abandonó su puesto solo un año después, negándose a volver a su cargo entre rumores de descontento interno. En un comunicado conjunto entre él y el club, el estadounidense subrayó que su decisión se basaba en motivos personales y en su continua frustración con el estado del fútbol ganés. Estos sentimientos resultarían ser fundados, como veremos más adelante. A pesar del temprano dominio del Hearts en la competición nacional, su acérrimo rival, el Asante Kotoko, ha ganado la liga nada menos que en 26 ocasiones, echando más leña al fuego de lo que siempre ha sido una rivalidad encarnizada. Estos dos titanes del fútbol ganés se han disputado el título de la Ghana Premier League en la inmensa mayoría de las campañas. No obstante, a lo largo de la historia ha habido varias ocasiones en las que otros equipos han usurpado la hegemonía del dúo, siendo el Asante Gold el siguiente con más títulos, 4. Otros equipos que han alcanzado la cima son el Accra Great Olympics, el Aduana Sports y el misterioso Cape Coast Mysterious Ebusua Dwarfs, que logró una asombrosa victoria allá por 1967. Mientras que los Porcupine Warriors, o sea, el Asante Kotoko, ostentan el mayor número de victorias en la Ghana Premier League, el Hearts of Oak está considerado como el equipo más laureado de Ghana debido a sus 9 victorias en la Copa de la Federación de Ghana y a su histórica victoria en la Liga de Campeones de la CAF en 2000. La victoria en esta competición en los albores del milenio convirtió al Hearts of Oak en el único club de África Occidental que ha ganado un triplete continental y uno de los 6 únicos clubes africanos en lograrlo. Bajo la magistral dirección de Cecil Jones Atuquafeyo, el Hearts comenzó la temporada 2000 de la Ghana Premier League con 7 victorias consecutivas, incluido un 4-0 sobre el Asante Kotoko. Insatisfecho con la potencia ofensiva de su plantilla, que irónicamente había marcado más de 70 goles la temporada anterior,
Atuquofe fichó al centrocampista ofensivo Charles Taylor Asampong, procedente del Hotel Sportif de Sahel tunecino, formando parte de la delantera del Gers junto a Ismail Ado y Emmanuel Osei Kuffour. Ado sigue ostentando el récord de goles en una sola temporada de la Ghana Premier League, con 22 dianas en la campaña 2000-2001. En sus 2 etapas en el Gers marcó la impresionante cifra de 103 goles en 124 partidos. Encabezado por su demoledor trío ofensivo, el Gers se proclamó campeón de la liga por la 20ª jornada, tras imponerse por 3-1 al Sekondi Hasakas. De hecho, el Gers estaba invicto en la competición en aquel momento. Sin embargo, Atuquofe, para disgusto de ciertos sectores de la afición, empezó a rotar su once inicial con el fin de conseguir la victoria en la Copa y en la Liga de Campeones. Esta decisión pragmática dio sus frutos el 19 de noviembre del año 2000, cuando el Gers derrotó al Okwagu United en la final de la Copa de Ghana. Kuffour y Ado volvieron a ver puerta y el indomable equipo de Atuquofe se impuso por un contundente 2-0. 13 días después, el Gers saltó al campo para enfrentarse al Esperance de Túnez, en la ida de la esperada final de la Liga de Campeones. Una final a doble partido es una curiosidad en el fútbol actual, y el Gers fue el primero en entrar en la boca del lobo, ya que su rival dominaba la gran mayoría del estadio, el Mesa de Túnez, con capacidad para 39.000 espectadores. Tras un año de dominio casi absoluto en sus partidos, el Gers se vio forzado, en principio, a retroceder ante su rival, que luce el ominoso apodo de Sangre y Oro. El miedo de los fobianos alcanzó su punto álgido en el minuto 36, cuando el exdelantero del Troyes, Ali Zitouni, dio a los tunecinos una merecida ventaja por 1-0. A pesar de ello, Atuquofe, caracterizado por su calma y determinación, observó el partido desde la banda y fue capaz de mantener la nave a flote en el descanso. En la segunda parte, el Gers dominó el centro del campo y anotó 2 goles que le permitieron regresar a Accra con una mínima ventaja. En el partido de vuelta, que se disputó 15 días después, los tunecinos volvieron a imponerse al Gers. Al principio, el extremo Hassen Gapsi abrió el marcador en el minuto 18 y el conjunto tunecino luchó con uñas y dientes para conservar la ventaja en un encuentro tempestuoso disputado en el entonces llamado Estadio Ogeneyan. Finalmente, el Gers abrió brecha en el minuto 83, cuando sus 3 delanteros se combinaron de nuevo para hacer saltar por los aires al rival. Kuffour marcó un doblete y Ado anotó el tercero para sellar una victoria histórica para los fobianos. El júbilo se apoderó de la ciudad en un mar de colores. Fiestas callejeras, procesiones y celebraciones envolvían Accra, mientras los cánticos de Fobians resonaban por todos los rincones. Lamentablemente, estas escenas de exaltación fueron rápidamente olvidadas cuando el Ogeneyan Stadium se convirtió en el escenario de una de las peores catástrofes en un estadio de fútbol. El 9 de mayo de 2001, el Gers y el Asante Kotoko se enfrentaron en un encuentro combativo y reñido, en el que el Gers remontó 2 goles en los últimos minutos y se adjudicó una dramática victoria por 2-1. Los seguidores del Asante no se lo tomaron nada bien y comenzaron a arrojar sillas de plástico y otros proyectiles al campo y a los numerosos seguidores fobianos. Dada la ferocidad de la rivalidad y la naturaleza tumultuosa de los enfrentamientos anteriores, la policía empezó a disparar gases lacrimógenos y balas de goma a las gradas. Con el aire cargado de gas y los gritos de los aficionados resonando en las gradas, los hinchas, enjaulados, intentaron huir en masa del estadio por las salidas en forma de cuello de botella que habían sido devastadoramente cerradas para contener la violencia. 126 personas perdieron la vida en la estampida resultante, convirtiéndose en la peor catástrofe en un estadio de fútbol africano y la tercera peor de la historia. Así sonó el gol de Ado que desató el infierno. But trust the Phobians to always fight back. And now the two sides are on level pegging. Jacob Nete, Ismail Ado the goal scorer.
Aja Tete, Osei Kufuor. Trying to look for Ismail Ado, and this should be the winner. This should be the winner. Ismail Ado. Ismail Ado. And Kumasi Asante Kotoko in all sorts of trouble. La frustración aún persiste en los desconsolados seguidores de ambos clubes. Lo que ocurrió exactamente aquella tarde sigue sin estar nada claro a día de hoy. Las investigaciones posteriores condujeron a la presentación de cargos por homicidio involuntario contra varios agentes de policía, pero no se dictaron sentencias debido a la incapacidad de la Fiscalía para asignar la responsabilidad de las muertes a los agentes en cuestión. Jugando bajo la sombría y oscura nube de aquel fatídico día, el Hearts consiguió otros 5 títulos de la Ghana Premier League bajo la dirección de 8 entrenadores diferentes. Un periodo que podría resumirse como un caos de éxitos para el club. Para gran alegría de los seguidores del Hearts, Atuko Feio, el entrenador que ganó el triplete, regresó por segunda vez para levantar otro título de la Ghana Premier League en 2004, consolidando su estatus de deidad futbolística a los ojos de los aficionados, al levantar también el título de la Copa Confederación de la CAF en enero de 2005, ante el eterno rival local y encima tras una dramática tanda de penaltis en el feudo del rival. ¿Se puede pedir algo más? Sin embargo, en la última década, el Asante Kotoko ha hecho valer su hegemonía en la Liga Nacional, donde incluso Ashanti Gold, Legon Cities, Aduana Stars o Medeama se han adjudicado en alguna ocasión la competición local. Por primera vez en su historia, los fubianos se quedaron sin viento en las velas y vagaron sin rumbo por un océano llano y sin trofeos. La friolera de 12 entrenadores diferentes, de nacionalidades tan dispares como la escocesa o la japonesa, fueron nombrados durante este periodo de fracasos, sin lograr ningún título. El Asante Kotoko monopolizó el éxito nacional, mientras que el Hearts enfermaba, especialmente a principios de la década de los años de 2010. Antes de que el fútbol ghanés diera un giro extraño e inesperado en 2018. Los años de resultados insuficientes habían erosionado todo atisbo de esperanza en el pensamiento de los fieles del club de Accra, la capital del país. Tal abatimiento hizo que nadie le diera importancia a la profecía que abría este capítulo. El club clamaba desesperadamente por caras nuevas, gente competente y con ganas de devolver al Hearts a su antigua grandeza. En 2018, la 62ª temporada de la Ghana Premier League iba a arrancar inicialmente el 11 de febrero, antes de ser aplazada al 4 de marzo, luego al 17 de marzo y después indefinidamente. La confusión se apoderó de los clubes, mientras que la angustia de los hinchas empezaba a desbordarse por la falta de comunicación de las autoridades. Se descubrió que Kwesi Nyantakyi, presidente de la Federación de Fútbol de Ghana y miembro del Consejo de la FIFA, había aceptado un soborno de periodistas encubiertos a cambio de conseguir contratos de patrocinio muy rentables con el gobierno. Como consecuencia, toda la Asociación de Fútbol de Ghana fue disuelta en junio de 2018, antes de ser reconstruida a partir de octubre de aquel mismo año. Nyantakyi fue suspendido por la FIFA y los equipos técnicos que apoyaban a todas las selecciones nacionales ganesas fueron totalmente disueltos, tras las amenazas de suspensiones mundiales del organismo rector. Desgraciadamente para clubes, jugadores y aficionados se perdió toda una temporada. En retrospectiva, y como hemos comentado ya, es comprensible que el CEO del Hearts, Mark Moonan, dejara su cargo en 2018 después de afirmar que el fútbol ghanés estaba sobreviviendo con respiración asistida en aquel momento. En los últimos años se ha reconstruido por completo la infraestructura, el personal y las operaciones del gobierno del fútbol ghanés. Afortunadamente, la Ghana Premier League reanudó su funcionamiento normal en 2019, temporada en la que volvió a triunfar Asante Kotoko. En 2020 la temporada tampoco se terminó, quedando el título desierto debido al COVID. En 2021, por fin, el Hearts volvería a triunfar, a pesar de que no empezaron nada bien las cosas para los Phogans. El club de Accra se encontraba en la zona media de la tabla tras un inicio de campaña irregular. Lo que siguió, sin embargo, es una historia que se contará durante muchos años.
Todo cambió con la llegada de Samuel Boadu al banquillo. El joven técnico de 35 años prometía mucho en el Medeama de la Premier League ganesa antes de ser traspasado a la capital a mitad de temporada. Boadu se incorporó al Hearts en marzo de 2021, cuando el equipo no terminaba de encontrar su sitio. Boadu no solo logró cambiar la suerte del club, sino que, lo que es más importante, lo condujo a un improbable doblete de títulos de Liga y Copa, los primeros grandes trofeos del Hearts desde 2009. Siempre es difícil reconstruir un equipo, pero el reto es aún más arduo cuando un entrenador se hace cargo de un equipo frágil, desorganizado e inestable a mitad de temporada. Esa era la situación en la que se encontraba Boadu cuando llegó al Hearts, un equipo lleno de talentos en bruto al que le faltaba carácter y espíritu para alcanzar todo su potencial. Los Phobians habían comenzado aquella temporada de 2020-2021 con Edward Neodon como entrenador principal, pero fue enviado al equipo sub-20 del club tras no conseguir ganar ninguno de sus 2 primeros partidos. En su lugar, asumió las riendas Kosta Papic. El serbio llegó con un currículo impresionante, aún más atractivo por el hecho de que fue el último hombre que condujo al club a un trofeo importante, el ya comentado título de Liga de 2009. Un empate sin goles con el Kerala United en su debut supuso un golpe de realidad, pero 3 victorias en los siguientes 4 partidos, incluida una goleada 6-1 al Bechem United, devolvieron la calma y dibujaron un panorama de cosas mejores por venir. Sin embargo, las segundas partes no siempre son buenas, como Papic no tardó en comprobar. Esas 3 victorias resultaron ser el cenit de la etapa de Papic al frente del equipo, ya que las cosas empezaron a torcerse rápidamente. Tras un desencuentro entre el serbio y algunos jugadores veteranos, el equipo solo ganó uno de sus 6 siguientes partidos de liga, lo que provocó la salida del técnico serbio de la entidad. Cuando Boadu se hizo cargo del equipo, el 1 de marzo, el Hearts había tenido 3 entrenadores diferentes antes que él, ya que Samuel Ninoi también había dirigido durante 3 partidos como técnico interino. Tener 4 entrenadores diferentes en una sola temporada solo ejemplifica el tipo de ruina que era el Hearts. Para un club con 20 títulos de liga, 10 copas y uno de los pocos equipos africanos que ha ganado todos los trofeos continentales importantes, esto es, Liga de Campeones, Copa Confederaciones y Supercopa, años de mala gestión le habían privado del éxito. Sin embargo, la decisión de poner a Boadu al frente del equipo resultó muy inteligente. En el momento de su llegada se habían disputado 16 de los 34 partidos de liga y el Hearts no se encontraba entre los 4 primeros. Para los espectadores neutrales, la decisión de Boadu de cambiar el Medeama, un equipo que iba segundo en la tabla, por el Hearts, no tenía sentido. Se trataba de un equipo en declive que no había ganado un trofeo importante en 12 años. De hecho, unos años antes el Hearts estuvo a punto de descender y solo sobrevivió en la última jornada de la temporada. En cambio, Boadu y su Medeama estaban en pleno ascenso. En sus 3 años y medio, con los malvas y amarillos, los convirtió en serios aspirantes al título. En 2 ocasiones, Boadu estuvo a punto de llevar al Medeama al título de liga, conduciéndolo a lo más alto de la tabla y distanciándose de sus rivales, solo para que esas temporadas se truncaran, primero debido a un escándalo de corrupción masiva que afectó a la Federación de Ghana en 2018, como ya hemos comentado, y luego con la cancelación de la temporada 2019-2020 debido al COVID. Aún así, Boadu se marchó para unirse a un equipo en total desorden. Aprovechó la oportunidad de dirigir a uno de los clubes más laureados de Ghana y devolverle sus días de gloria. En su primera sesión de entrenamiento, Boadu dijo a los jugadores del Hearts que iba a terminar la temporada con un trofeo. Al final, se equivocó. Fueron 2 trofeos. En el debut de Boadu, el Hearts ofreció una actuación impecable, goleando al Wafa por 4-0 en casa. Fue un primer partido de ensueño, y una victoria por 2-0 sobre la Aduana Stars la semana siguiente no hizo sino aumentar la alegría que supuso la llegada de Boadu. Pero, al igual que ocurrió con el nefasto mandato de Papic, Boadu tuvo que enfrentarse a la realidad tras una miserable racha de una victoria en 4 partidos. La derrota por 2-0 en el campo del Dreams Football Club a principios de mayo hizo saltar las alarmas. Si el resultado fue inaceptable, el rendimiento del equipo
fue aún más preocupante. El equipo de Boadu fue completamente superado en juego, en velocidad y en lucha, No pude dormir aquella noche cuando perdí aquel partido. recuerda Boadu. No era yo mismo. Pero entonces decidí que no volvería a perder un partido de esa manera. Una serie de tarjetas rojas y el despilfarro nos estaban costando caro. Así que teníamos que corregirlo. Y lo corrigió. Esas semanas difíciles le brindaron la oportunidad de conocer mejor a sus jugadores, formando un equipo de éxito a partir de componentes desconocidos y adaptándose sabiamente a sus puntos fuertes. El resultado fue una racha de 11 partidos sin perder que catapultó al Hertz a lo más alto de la tabla. El equipo se mostró inflexible en defensa, manteniendo su portería a cero en 7 ocasiones y sin marcar más de 2 goles. Por fin todo encajaba. En el camino también se construyó una identidad de equipo, formada en torno a los mimbres que disponía Boadu en lugar de imponérselos, Tuve que adaptarme a la fuerza de mis jugadores. declaró Boadu más tarde. El capitán Fatawu Mohamed recuperó su sitio en el lateral derecho. El dúo defensivo formado por Robert Ado y Mohamed Al-Hassan se tornó para acorralar a los atacantes rivales, mientras que el lateral izquierdo, Radey o Bouka, se volvió infranqueable. Los pivotes, Emmanuel Netei y Benjamin Afutu, arrancaron a toda máquina, uno dirigiendo el equipo y el otro rompiendo líneas. Salifu Ibrahim, que se incorporó procedente del Eleven Wonders, antes del comienzo de la segunda vuelta, se integró a la perfección. En ataque, Daniel Afrigie pareció renacer por completo y se convirtió en la principal amenaza de gol del equipo. Con todo, un partido definió la temporada de Boadu y del Hertz, cuando los Fobians se enfrentaron a su acérrimo rival, a Sante Kotoko, en la 31ª jornada. Ambos equipos estaban empatados a puntos a falta de solo 3 partidos. Boadu condujo al Hertz a una impresionante victoria sobre su rival, en la que el 1-0 no hizo justicia a su dominio. Lo que se suponía que iba a ser un duelo competitivo por el título se convirtió en un paseo, ya que un Hertz bien entrenado dominó por completo, dejando a un torpe Kotoko persiguiendo sombras durante gran parte del encuentro. 15 días más tarde, Boadu y los suyos se proclamaron oficialmente campeones tras empatar a 1 con el Liberty Professionals, cumpliendo así la profecía con la que abríamos el episodio de hoy. Por fin, el título había regresado a Accra. Durante más de una década, los seguidores del Hertz rememoraron los viejos tiempos recordando a los ganadores del triplete en 2000 y haciendo un viaje por la memoria hacia todos los laureles que hicieron de su club uno de los mejores del continente. Toda una afición lloraba y esperaba que Boadu devolviera el orgullo y la identidad a un equipo que gravitaba rápidamente hacia la mediocridad. Y le bastaron 3 meses y medio para cambiar las cosas. Pocas semanas después de ganar la liga, el Hertz derrotó a la Santigold por 8-7 en la tanda de penaltis en la final de la Copa, y así se aseguró un doblete histórico. Tío, me acabo de gastar 1,99 € en este café. Está malísimo. €1,99. Con eso podrías haberte suscrito a Quiero ser como Letizier. ¿A un podcast? ¿Por el precio de un café? Exacto. 2 episodios exclusivos al mes. Historias del fútbol que no salen en los telediarios. Cracks olvidados, goles imposibles y anécdotas que solo los verdaderos futboleros entienden. ¿Y todo eso por menos de 2 €? Eso sí que es rendimiento por inversión. Claro. Mientras tú te tomas un café, yo estoy viajando al fútbol de los 90. Vale, me has convencido. La próxima vez me salto el café y me suscribo. Por solo 1,99 € al mes. Suscríbete a Quiero ser como Letizier en iVoox. 2 episodios exclusivos cada mes. Historias del fútbol de verdad, para los que viven el balón con el corazón. Parecía que el orden volvía al Hertz, pero nada más lejos de la realidad. Boadu sería destituido por los pobres resultados, algo que llevó a Kwame Opare-Addo, director de comunicaciones del club, a lanzar un grito de guerra a los aficionados, solicitando su apoyo inquebrantable e implacable.
y prometiendo que los jugadores devolverían esa fe en especie y con intereses. Mientras los resultados siguen yendo y viniendo, no cabe duda de que los fobianos crean un ambiente de fortaleza sin parangón en África Occidental. Y las páginas de su historia seguirán llenas de altibajos, pero mucho colorido. Como siempre que se habla de fútbol africano, para mí es un placer y un honor contar con una referencia absoluta como es Pancho Jauregui. Hola Pancho, bienvenido a Quiero ser como Letizier, de nuevo para charlar un ratito de fútbol. Hola Gaisca, bueno, muchas gracias otra vez por pensar en mí para hablar de un tema de fútbol africano que es algo que me gusta y me apasiona tanto desde 2009 a esta parte, diría yo. Sí, nosotros charlamos, lo he estado revisando hace un rato, allá por 2019, 5 o 6 años hace ya. ¿Ha cambiado mucho el fútbol africano desde entonces? Y yo creo que en este tiempo, bueno, como decía vos, de 2019 a esta parte, yo veo un crecimiento sobre todo desde el punto de vista dirigencial y también de infraestructura en los países ¿no? Más poderosos del continente, pero eso creo que puede llevar en un futuro a que en líneas generales el fútbol africano crezca y bueno, pueda estar a la par o haciendo una fuerza mayor a los grandes países del mundo, que son sobre todo los europeos y sudamericanos en materia de fútbol hablando, ¿no? Justo estamos grabando esto en plena Copa África de Naciones. ¿Qué te está pareciendo el torneo? Bueno, es un torneo que por ahora no ha tenido grandes sorpresas. A los octavos de final pasaron más o menos lo que era previsible. Por ahí alguna sorpresa en los terceros, por ejemplo, Tanzania o Sudán, pero bueno, al clasificar el tercero de cada grupo, no de todos los grupos, los mejores terceros, eso bueno, abrió la puerta a algunos pasajes históricos como el de Tanzania, por ejemplo, de la mano justamente de un compatriota como Miguel Gamondi. Pero bueno, siempre la Copa África nos depara alguna sorpresa, que bueno, quizás se da ahora por ahí con algún gigante eliminado en una instancia por ahí previa a la que podía llegar a tener aspiraciones, pero bueno, creo, a mi entender, va a estar entre Marruecos, Senegal, Costa de Marfil por ahí como campeón defensor y Argelia también lo veo bien. Pero no creo que salga de alguna de las grandes del continente. Yo te había llamado para hablar un poquito de un equipo ganés, el Herzofouk. ¿Cuál es el nivel de fútbol en Ghana en la actualidad? Bueno, justamente Ghana, llamativamente, no está en esta Copa África, que es una Copa África que ya desde algunas ediciones atrás ha ampliado su cupo y bueno, el fútbol ganés creo que tiene por ahí esta dicotomía de, por un lado, Ghana es uno de los clasificados al Mundial y por el otro lado no clasifica a la Copa África donde hay muchos más cupos y creo que eso se traslada por ahí en todos los ámbitos del fútbol ganés en general, que atraviesa por ahí un momento de inestabilidad. Y muestra de ello es justamente esto que mencionaba. Tengamos en cuenta que Ghana en la escena internacional empieza a aparecer con más fuerza a partir del Mundial 2006, que es su primer Mundial. Luego en 2010 tienen aquella actuación histórica que estuvieron muy cerca de acceder a las semifinales. Después, bueno, en Brasil no pasan la fase de grupos, pero le empataron a Alemania, que terminaría siendo el campeón. Luego en 2018 hay un gran inconveniente dirigencial que termina con investigaciones, sanciones. Justamente en ese año Ghana no clasifica y luego vuelve en Qatar y ahora volverá a estar nuevamente en el próximo Mundial. En líneas generales, Ghana es un país
que por ahí se da en todo el África Negra, donde a nivel selecciones tienen buen nivel, tienen resultados, pero en lo que es los clubes, la liga local no es de las más destacadas de África por varios aspectos. Una, porque los jugadores que más se destacan en la liga van rápidamente a Europa, o directamente los jóvenes son captados por academias para formarse en Europa. Eso hace que el nivel de la liga no sea de los mejores. Y también en cuanto a infraestructura, también no es de las ligas más poderosas, donde en África ese punto lo dominan sobre todo las ligas del norte. Y bueno, Sudáfrica, que también a nivel clubes, con el Mamelodi Sundowns sobre todo, siempre está en los primeros planos. Ya lo has comentado tú, la liga ganesa, la Premier League, no es la más potente del continente, pero ¿qué significa el Accra Hearts of Oak en el fútbol ganés y en el fútbol africano? Bueno, el fútbol ganés a nivel club estuvo, y también a nivel selecciones, ¿no? Porque en el inicio de la Copa África, Ghana hasta mediados de los 80 era el más ganador, con 4 Copa África. Tuvo el bicampeonato del 63 y 65, luego en el 78 y luego en el 82, pero luego de aquella edición sí tuvieron varias finales perdidas, pero no pudieron volver a ganar la CAN. Y a nivel clubes también, al inicio de la Champions africana se dio el dominio por ahí del África Negra. Hoy estamos en la vereda opuesta, ya que los principales ganadores suelen ser del norte, Marruecos, Egipto y Túnez sobre todo. Y esto, bueno, entre los 60 y los 90, el fútbol ganés a nivel clubes también dio sus espaldarazos. El Hearts ganó una única Champions, que fue en el 2000, pero antes había tenido 2 finales, perdidas en el 77 y el 79, que lo hacen uno de los grandes de Ghana y también del África Negra. Es un equipo con una hinchada muy pasional, que creo, a mi entender, que trasciende lo futbolístico y va mucho más allá de lo que es el fútbol, porque es un club con mucha cultura, con mucho barrio, y en ese sentido, como digo, es de los grandes de África y de los grandes de Ghana, y bueno, siempre está ahí como uno de los equipos africanos a tener en cuenta, aunque en el último tiempo no está destacando, ¿no?, en las competiciones internacionales de África. ¿Se podría comparar a algún equipo europeo, sudamericano? Más que nada, pues yo que sé, a nivel, como has dicho tú, de hinchada, ¿no? ¿Qué hinchada se le podría...? Más que nada porque oyentes africanos creo que no tendré muchos, pero sudamericanos y españoles sí. Bueno, yo pensando un poco en esto, ¿no?, de que ha tenido un momento de títulos internacionales, no muchos, pero bueno, ¿no?, como decía, la Champions en el 2000, luego la Supercopa Africana, que enfrenta al ganador de la Champions y de la Confederación Cup, y en 2004 la Confederación Cup. En ese sentido, a nivel de títulos internacionales, pensaba por ahí en el Nottingham Forest, ¿no?, que ganó aquellas 2 Champions y después en Europa no volvió a tener actuaciones destacadas. Y a nivel hinchada, por ahí, como decías vos, por ahí en Sudamérica lo comparo con Peñarol de Uruguay, por ejemplo, o en Europa sería algo similar al Celtic de Escocia, por ejemplo, con hinchadas, ¿no?, muy, muy seguidoras, muy pasionales, y que a pesar de que muchas veces ser equipos grandes y los logros no se dan, pero siempre están ahí presentes para acompañar y apoyar a su equipo. Investigando para el episodio del podcast, he oído hablar del fútbol musical del Hearts of Oak. ¿Cómo se podría definir este estilo de fútbol? Bueno, esto, en Ghana el fútbol y la música están profundamente unidos, ¿no? La África Negra siempre, la percusión, la música, el canto, es algo muy presente en todos los ámbitos de la vida, no solo en el fútbol. Y bueno, en este club la música es símbolo de eso.
La hinchada tiene canciones propias, ritmos tradicionales, también, como decía, los tambores que son parte de la percusión. Y es un estilo de aliento constante que convierte cada partido en una experiencia cultural. Y a su vez, dentro del campo de juego, el estilo del Hearts es como, ¿no? Buscar una armonía musical para tratar de lograr los triunfos y los buenos rendimientos dentro de la cancha. Y muchas veces se dice, también por lo que he leído, por lo que he visto, que para muchos ir a ver a este equipo, al Hearts, es tan cultural como ir a un recital. No es muy común por ahí que vaya mucho turismo a Ghana, pero también he leído que muchos turistas amantes del fútbol que van a Ghana deciden tener la experiencia de ver al Hearts, porque bueno, es una experiencia que trasciende lo futbolístico y en el que la música tiene mucho que ver también. Ya os comentaron lo que lleva desde los títulos europeos, africanos, continentales principios de los 2000. El equipo no acaba de conseguir la estabilidad, ¿no? Se tiró 10 años sin conseguir un título local, la Ghana Premier League. ¿Cuáles podrían ser un poco los problemas de este club? Bueno, creo que es un problema que excede al ACRA y que es un problema general del fútbol ghanés. Vos fijate que, como decías, después de 10 años, en la temporada 2021, el Hearts vuelve a ganar, después de mucho tiempo, la Premier local. Y después de ese título ganó el Asante Kotoko, que también es otro de los grandes de Ghana. Y luego se dieron el primer título para 3 equipos que hasta este entonces no lo habían ganado. El Medeama, el Samartex 1996 y el Viviani Gold Stars. Entonces esto habla a las claras de una realidad del fútbol ghanés y del Hearts, que está inmerso en esta realidad de una inestabilidad dirigencial y económica. Tengamos en cuenta, como decía anteriormente, que la Liga de Ghana, no tengo los números precisos, pero entiendo que no está ni siquiera en el top 10 de las ligas africanas en cuanto a sueldo de jugadores, ingreso por transmisiones. Entonces, bueno, esto lleva a un cambio frecuente de entrenadores ante falta de resultados, proyectos deportivos que no se sostienen en el tiempo, y también las dificultades para, como hablábamos al principio, retener a jugadores claves. Esos jugadores jóvenes que por ahí irrumpen y rápidamente emigran a Europa por una mejor oportunidad, tanto futbolística como económica. A esto se suma también los pocos ingresos televisivos. No todos los partidos de la liga son transmitidos, los sponsors limitados y también las estructuras profesionales incompletas. Esto sí habla de recién ahora una mejora en el trabajo de divisiones inferiores, muchas veces con el ingreso de academias europeas que hacen alianzas o vínculos con los clubes de Ghana. Y bueno, a pesar de esto, el Hearts sigue siendo grande por su historia, pero hoy, como hablábamos, le cuesta traducir, ¿no?, esa grandeza en un proyecto moderno y sostenido que no lo lleva a ganar una liga después de 10 años, sino que lo puede hacer por ahí con 2 títulos seguidos, 3 títulos en línea, como pasa con otros grandes de África, como no sé, el Al-Ahly de Egipto, el Esperance de Túnez, el Mamelodi, que bueno, tienen una espalda económica más grande, un proyecto dirigencial más serio, y eso los lleva después a ser los más destacados en el fútbol africano a nivel continental. Y ya para la última, para terminar, ¿crees que esta situación actual tiene visos de mejora, de que vaya a cambiar algo en el futuro, no sé, a corto, pero a medio plazo del Hearts? A ver, yo creo que, como decía, en el norte se ha mejorado mucho el aspecto dirigencial e infraestructura. Ghana es un país que, a pesar de no tener una liga de las principales de África, a nivel selección, a nivel tanto mayor y juveniles, siempre se destaca. Y bueno,
creo que deberán tomar ejemplo, como decía, de los países del norte para, lograr un proyecto serio, un proyecto a futuro, que creo que es lo que hace falta, sobre todo en los países del África Negra a nivel clubes. Y bueno, con toda la historia que tiene el Hearts, creo que no va a ser inmediato, pero se puede reinventar. Es un gran desafío para un club tan grande dentro del país, que imagino sus dirigentes querrán también volver a tener presencia importante en los torneos de clubes. Pero bueno, creo que es algo difícil. Entiendo que se va a trabajar y bueno, ojalá, ¿no? Porque siempre es lindo ver a los gigantes resurgir. Y bueno, ojalá se dé este resurgimiento para volver a tener al Hearts en los primeros planos del fútbol internacional. Pues ojalá vuelva el Hearts al lugar que creo que le corresponde, ¿no? Por hinchada y por trayectoria histórica. Y Pancho Jáuregui, de verdad, para mí ha sido un auténtico placer tenerte en Quiero ser como Letizia en el podcast y desearte todo lo mejor. Bueno, gracias Aika a vos, porque también, uno por ahí sabe cosas generales del fútbol africano, pero siempre ante esta invitación uno se interesa más o investiga un poco más y bueno, también me sirve a mí como periodista, como seguidor del fútbol africano para ahondar más en algunos temas que uno tiene por ahí por arriba, pero este tipo de charlas, estos tipos de entrevistas también lo ayuda a uno a interiorizarse más, en este caso de un club tan grande como el Hearts. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleeping, and it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Un episodio más toca poner el punto y final bajo los acordes del Weapons de Dark Rocks. Espero que hayas disfrutado conociendo las particularidades de un equipo ganés que es un auténtico gigante en su país, como es el Hearts of Oak. Déjame tus impresiones, tus sugerencias o comentarios en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita, en mi Twitter, g_arteche, en Facebook, en Instagram o en el grupo de WhatsApp del podcast, que lo tienes en la descripción del episodio. Si te gusta lo que escuchas y quiero ser como Letizia, suscríbete y recomiéndaslo a todo el mundo, que ya somos más de 900 amigos en esta familia de locos por el fútbol. Si quieres dar un paso más y apoyar directamente el proyecto, lo puedes hacer gracias al botón azul de apoyar en iVoox. Pulsando en él encontrarás dos opciones. Una desde 1,99 € al mes, en la que apoyarás solo a Quiero ser como Letizia. Y la otra, en la que por 9,99 € al mes te convertirás en iVoox Plus y tendrás acceso a todo el contenido exclusivo para fans de cualquier creador de iVoox. Por último, te recuerdo que todo el contenido de este podcast y alguna cosilla más lo podéis encontrar en quiero ser como letizia.blogspot.com. ¡Feliz fútbol! Y hasta el próximo capítulo.